Lección 1. Consejos para comprar alimentos. Hola Anna, ¿has intentado comparar los precios de los alimentos en diferentes supermercados? Hola John. Sí, siempre lo hago. Es una forma estupenda de ahorrar dinero. Absolutamente. ¿Qué supermercado encuentras que tiene los mejores precios? Bueno, depende del artículo. Para comprar productos frescos, suelo ir al mercado agrícola local. Ah, buena idea. ¿Qué hay de los alimentos básicos de la despensa como el arroz o la pasta? He descubierto que las tiendas de descuento suelen tener precios más bajos. Interesante. Tendré que echarles un vistazo. ¿Qué pasa con la carne y el marisco? Suelo ir a una carnicería para comprar carne y a una pescadería para comprar mariscos. Suelen tener mejor calidad y precios. Es bueno saberlo. Lo tendré en cuenta. ¿Algún otro consejo para ir de compras? No olvides comparar los precios unitarios. A veces, un paquete más grande es, de hecho, más rentable. Ah, ya veo. Es un consejo útil. Gracias por compartirlo. Lección 2. Opciones de viaje y alojamiento. Hola Anna, ¿has considerado alojarte en hoteles u hostales cuando viajas? Hola John. Sí, he probado ambas opciones. Realmente depende del viaje y de mi presupuesto. Ya veo. ¿Qué le parece conveniente de alojarse en hoteles? Los hoteles suelen ofrecer más comodidades, como servicio de habitaciones y un gimnasio. Es ideal para una estancia confortable. Eso suena bien. ¿Qué hay del costo? ¿Los hoteles son generalmente más caros? Sí, los hoteles pueden ser caros, especialmente en los destinos turísticos más populares. Pero a veces, puedes encontrar buenas ofertas en línea. Es bueno saberlo. ¿Qué hay de los albergues? ¿También son una buena opción? Absolutamente. Los albergues son ideales para viajeros con poco presupuesto. Ofrecen habitaciones compartidas tipo dormitorio y áreas comunes para socializar. Interesante. ¿Hay algún inconveniente en alojarse en albergues? Bueno, es posible que tengas que compartir habitación con extraños y que las instalaciones no sean tan lujosas como las de los hoteles. Ya veo. Es una compensación entre costo y comodidad. ¿Hay otras opciones de alojamiento? Sí, también hay alquileres vacacionales como apartamentos o casas. Pueden ser una buena opción para grupos más grandes o para estancias más largas. Es un buen argumento. Lo consideraré para mi próximo viaje. Gracias por la información. Lección 3. Lo esencial de la playa. Hola Anna, ¿has visto esas sombrillas y sillas de playa? Suenan perfectas para la playa. ¿Dónde podemos encontrarlos? Hola John. Sí, son geniales para proporcionar sombra y relajación. Puede encontrarlos en las tiendas de alquiler de equipos de playa. Eso es práctico. ¿Suelen estar disponibles para alquilar en la mayoría de las playas? Sí, muchas playas populares tienen servicios de alquiler cerca. Por lo general, ofrecen sombrillas,
sillas e incluso toallas de playa. Es bueno saberlo. ¿Qué hay de los precios? ¿Son asequibles? Los precios varían según la ubicación y la duración del alquiler. Es mejor consultar con la tienda de alquiler las tarifas específicas. Ya veo. Vale la pena para pasar un día cómodo en la playa. ¿Qué otros elementos esenciales de playa deberíamos tener en cuenta? No olvides el protector solar. Es crucial proteger la piel de los dañinos rayos del sol. Puede encontrarlo en cualquier tienda de conveniencia o farmacia. Absolutamente. El protector solar es imprescindible. ¿Algo más que debamos traer? Es una buena idea llevar una toalla de playa, un sombrero y gafas de sol para mayor comodidad y protección solar. Excelentes sugerencias. Me aseguraré de empacarlos. Gracias. Lección 4. Priorizar la seguridad. Hola Anna, cuando se trata de seguridad, no debe tomarse a la ligera. Por supuesto, es mejor prevenir que curar. Hola John. No podría estar más de acuerdo. La seguridad siempre debe ser una prioridad absoluta, sin importar la situación. Definitivamente. ¿Cuáles son algunas precauciones que podemos tomar para garantizar nuestra seguridad? Una precaución importante es cerrar siempre con llave las puertas y ventanas de nuestra casa. Ayuda a prevenir los robos. Es un buen argumento. ¿Qué pasa con la seguridad personal cuando estamos fuera de casa? Debemos estar atentos a nuestro entorno y evitar caminar solos en áreas desconocidas o poco iluminadas, especialmente de noche. Un sabio consejo. ¿Hay alguna medida de seguridad que debamos tener en cuenta al viajar? Sí, es importante mantener nuestros objetos de valor seguros y tener cuidado con los carteristas en las zonas turísticas abarrotadas. Ya veo. La seguridad es crucial tanto en casa como cuando se viaja. ¿Algún otro consejo de seguridad que puedas compartir? Es una buena idea tener guardados los contactos de emergencia en nuestros teléfonos y familiarizarnos con los servicios de emergencia locales. Es un movimiento inteligente. Estar preparado puede marcar una gran diferencia en caso de una emergencia. Gracias por compartirlo. Lección 5. Suministros de limpieza. Hola Anna, necesitamos jabón y esponjas para limpiar. Voy a buscar el jabón mientras coges unas esponjas. Hola John. Parece un plan. Iré a la tienda a comprar unas esponjas. Genial. Me aseguraré de que tenemos suficiente jabón para las próximas tareas de limpieza. Siempre es bueno tener una variedad de esponjas para diferentes propósitos de limpieza. Voy a elegir algunos tipos diferentes. Esa es una buena idea. Podemos usar una esponja para los platos y otra para limpiar las superficies. Exactamente. Es importante mantenerlos separados para mantener la higiene y evitar la contaminación cruzada. Acordado. También debemos considerar el material de la esponja. Algunos son más adecuados para superficies delicadas. Absolutamente. Las esponjas suaves o los paños de microfibra funcionan bien en áreas sensibles como el vidrio o la electrónica. Buen punto. No queremos rayar o dañar accidentalmente nada durante la limpieza.
Y cuando se trata de jabón, debemos elegir uno que sea eficaz pero que sea suave para nuestras manos y las superficies que estamos limpiando. Sí, es fundamental encontrar un jabón equilibrado que elimine la grasa y la mugre sin ser demasiado duro. Buscaré un jabón multiusos que pueda usarse para diversas tareas de limpieza en la casa. Perfecto. Reunámonos en casa y empecemos nuestra sesión de limpieza con nuestros nuevos suministros. Parece un plan. Hagamos que nuestra casa brille y brille. De hecho, es hora de abordar esas tareas de limpieza con nuestros nuevos jabones y esponjas. Lección 6. Gestión financiera. Hola Anna, últimamente he estado pensando en nuestras finanzas. Nunca es demasiado tarde para empezar a administrar mejor nuestro dinero. Hola John. Tienes toda la razón. Tomar el control de nuestras finanzas es importante para un futuro seguro. Estoy de acuerdo. ¿Tiene algún consejo sobre cómo podemos mejorar nuestra gestión financiera? Un paso clave es crear un presupuesto. Nos ayuda a hacer un seguimiento de nuestros ingresos y gastos, lo que nos permite tomar decisiones financieras informadas. Eso tiene sentido. ¿Cómo podemos asegurarnos de ceñirnos a nuestro presupuesto? Podemos establecer metas financieras y priorizar nuestros gastos en consecuencia. Es importante evitar gastos innecesarios y centrarse en ahorrar. Buen punto. Hablando de ahorrar, ¿cuáles son algunas estrategias que podemos usar para ahorrar de manera más eficaz? Podemos automatizar nuestros ahorros mediante la configuración de transferencias automáticas a una cuenta de ahorros separada cada mes. La automatización parece una idea inteligente. Elimina la tentación de gastar el dinero antes de ahorrarlo. Exactamente. Otra estrategia es reducir los gastos no esenciales. Los pequeños cambios pueden generar ahorros significativos con el tiempo. Lo tendré en cuenta. ¿Hay algún otro aspecto de la gestión financiera que debamos considerar? Es importante mantenerse informado sobre las finanzas personales. Leer libros o artículos, asistir a talleres o consultar con asesores financieros puede ayudarnos a tomar mejores decisiones financieras. Es un gran consejo. La educación financiera es crucial para el éxito a largo plazo. Estoy motivado para tener un mejor control de nuestras finanzas. Me alegra oír eso. Buena suerte en su viaje hacia la gestión financiera. Gracias. Trabajemos juntos para lograr nuestras metas financieras y garantizar un futuro mejor. Lección 7. Protección solar. Hola Anna, hoy es un día soleado. Eso es inteligente, normalmente llevo un paraguas para un poco más de sombra. Hola John. Es una idea inteligente. La protección solar es importante para prevenir las quemaduras solares y los daños cutáneos a largo plazo. Absolutamente. ¿De qué otras formas podemos protegernos de los dañinos rayos del sol? Usar protector solar con un factor de protección solar alto es crucial. Ayuda a proteger nuestra piel de la dañina radiación UV. Buen punto. ¿Deberíamos aplicarnos el protector solar solo cuando estamos en la playa o todo el tiempo? El protector solar debe formar parte de nuestra rutina diaria, incluso en los días nublados o más fríos. Los rayos UV aún pueden penetrar a través de las nubes.
No me había dado cuenta de eso. ¿Hay áreas específicas a las que debamos prestar especial atención al aplicarnos el protector solar? Debemos recordar aplicar protector solar en áreas que a menudo se pasan por alto, como las orejas, el cuello y el dorso de las manos. Lo tendré en cuenta. ¿Qué pasa con la ropa protectora? ¿Desempeña un papel en la protección solar? Absolutamente. El uso de sombreros de ala ancha, gafas de sol con protección UV y ropa ligera de manga larga puede brindar protección adicional. Es bueno saberlo. Me aseguraré de incorporar esas prendas en mi armario de verano. Es fantástico ser proactivo en lo que respecta a la protección solar. Ayuda a reducir el riesgo de daño cutáneo y cáncer de piel. No podría estar más de acuerdo. Proteger nuestra piel debe ser una prioridad. Gracias por compartir estos consejos de protección solar. Lección 8. Rutina de ejercicios. Hola Anna, ¿cuánto tiempo corres? Normalmente corro unos 30 minutos cada vez. Hola John. Es genial. Correr es una forma excelente de mejorar el estado cardiovascular. Por lo general, mi objetivo es tener una duración similar. Eso es impresionante. ¿Cuántos días a la semana incorporas correr a tu rutina de ejercicios? Intento correr 3 o 4 veces por semana para mantener la consistencia y permitir un descanso y una recuperación adecuados. La coherencia es clave. He estado pensando en añadir algo de variedad a mis entrenamientos. ¿Alguna sugerencia? El entrenamiento cruzado es una excelente manera de mezclar las cosas. Puedes probar actividades como el ciclismo, la natación o el entrenamiento de fuerza en días alternos. Parecen alternativas divertidas. ¿Cuáles son los beneficios del entrenamiento cruzado? El entrenamiento cruzado ayuda a trabajar diferentes grupos musculares, previene las lesiones por uso excesivo y mejora la condición física y la fuerza en general. Veo el valor de eso. ¿Cómo te mantienes motivado para seguir tu rutina de ejercicios? Establecer objetivos específicos y hacer un seguimiento del progreso puede ser motivador. También es útil encontrar un compañero para hacer ejercicio o apuntarse a clases grupales de acondicionamiento físico. Buen punto. Tener un sistema de apoyo puede hacer que el ejercicio sea más agradable. ¿Tienes algún otro consejo de acondicionamiento físico? Es importante escuchar a tu cuerpo y priorizar los días de descanso. Dormir lo suficiente y mantenerse hidratado también son cruciales para la recuperación. Tendré en cuenta esos consejos. Gracias por compartir tus ideas. Me entusiasma mejorar mi rutina de ejercicios. Lección 9. Estabilidad financiera. Hola Anna, he estado pensando en estrategias a largo plazo, como ahorrar y presupuestar. Pueden garantizar la estabilidad financiera. Hola John. Tienes toda la razón. La implementación de esas estrategias es crucial para un futuro seguro y para la tranquilidad. Estoy de acuerdo. ¿Cuáles son algunos consejos que tiene para ahorrar dinero de manera eficaz? Un consejo es automatizar sus ahorros mediante la configuración de transferencias automáticas a una cuenta separada cada mes. La automatización parece práctica. Elimina la tentación de gastar el dinero antes de ahorrarlo. Exactamente. Otro consejo es reducir los gastos no esenciales.
Los pequeños cambios pueden generar ahorros significativos con el tiempo. Eso tiene sentido. ¿Cómo podemos crear un presupuesto para hacer un seguimiento de nuestros ingresos y gastos? Podemos empezar por hacer una lista de todas nuestras fuentes de ingresos y luego hacer un seguimiento de nuestros gastos mensuales, clasificándolos en esenciales y no esenciales. Es un buen punto de partida. ¿Cómo podemos asegurarnos de ceñirnos a nuestro presupuesto? Es importante establecer metas financieras y priorizar nuestros gastos en consecuencia. Evitar gastos innecesarios y centrarse en ahorrar puede ayudar. Lo tendré en cuenta. ¿Hay alguna otra estrategia que debamos considerar para lograr la estabilidad financiera? Mantenerse informado sobre las finanzas personales es crucial. Leer libros o artículos, asistir a talleres o consultar con asesores financieros puede ayudarnos a tomar mejores decisiones. Es un gran consejo. La educación financiera es clave para el éxito a largo plazo. Estoy motivado para tomar el control de nuestras finanzas. Me alegra oír eso. Trabajemos juntos para lograr la estabilidad financiera y un futuro mejor. Gracias. Brindemos por las estrategias financieras inteligentes que allanan el camino para una vida más segura y próspera. Lección 10. Beneficios del compostaje. Hola Anna, ¿has intentado compostar los residuos de comida? He oído que tiene varios beneficios ambientales. Hola John. Aún no, pero planeo empezar. El compostaje puede reducir significativamente los residuos y beneficiar el suelo de nuestros jardines. Eso suena interesante. ¿Cómo funciona exactamente el compostaje? El compostaje implica recolectar desechos orgánicos como cáscaras de frutas, restos de verduras y pozos de café, y permitir que se descompongan de forma natural. Entonces, en lugar de tirar esos restos de comida, ¿podemos convertirlos en abono rico en nutrientes para nuestras plantas? Exactamente. El compost actúa como un fertilizante natural, enriqueciendo el suelo y promoviendo el crecimiento saludable de las plantas. Eso es increíble. ¿Hay algún artículo específico que debamos evitar como compostaje? Sí, es mejor evitar agregar carne, productos lácteos y alimentos grasos a la pila de abono, ya que pueden atraer plagas. Lo tendré en cuenta. El compostaje requiere mucho espacio o equipo especial. No necesariamente. Puede comenzar con un pequeño contenedor de abono en su patio trasero o incluso usar un sistema de compostaje diseñado para apartamentos o espacios pequeños. Eso es práctico. ¿Hay algún consejo para mantener una pila de abono saludable? Es importante equilibrar los materiales verdes, como los restos de comida, con los materiales marrones, como hojas secas o papel triturado, para garantizar una descomposición adecuada. Ya veo. ¿Cuánto tiempo tarda en completarse el proceso de compostaje? Puede tardar desde unos pocos meses hasta un año, dependiendo de factores como la temperatura, la humedad y el tamaño de la pila de abono. La paciencia es clave, entonces. Me entusiasma empezar a compostar y contribuir a un medio ambiente más ecológico. Eso es maravilloso. El compostaje es una forma sencilla pero impactante de reducir los residuos y cuidar nuestros jardines. Empecemos. Gracias.
Brindemos por adoptar el compostaje y marcar una diferencia positiva para nuestro planeta. Lección 11. Creación de un sistema de recompensas. Hola Anna. ¿Alguna vez has pensado en crear un sistema de recompensas para mantenerte motivada y lograr tus objetivos? Hola John. Sí, creo que un sistema de recompensas puede ser una excelente manera de mantenernos motivados. ¿Lo has probado? Aún no, pero lo estoy considerando. ¿De qué maneras podemos implementar un sistema de recompensas? Una idea es establecer hitos para nuestras metas y recompensarnos cuando las alcancemos. Puede ser algo pequeño pero agradable. Parece un buen enfoque. ¿Cuáles son algunos ejemplos de recompensas que podemos darnos a nosotros mismos? Podría ser darnos un capricho con nuestra comida favorita, comprar un libro o un aparato nuevo, o incluso planificar una escapada de fin de semana como recompensa mayor. Parecen grandes incentivos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestro sistema de recompensas sea eficaz? Es importante elegir recompensas que realmente nos motiven y se alineen con nuestros valores e intereses. Personalizar el sistema según nuestras preferencias es clave. La personalización tiene sentido. ¿Deberíamos establecer reglas o pautas específicas para ganar recompensas? Sí, establecer criterios claros para obtener recompensas puede hacer que el sistema sea más estructurado y ayudarnos a concentrarnos en nuestros objetivos. Veo el valor de eso. ¿Con qué frecuencia debemos recompensarnos? Depende de la naturaleza de nuestros objetivos e hitos. Las recompensas pequeñas se pueden otorgar con más frecuencia, mientras que las recompensas más grandes se pueden reservar para los logros más importantes. Es un buen enfoque. ¿Hay algún inconveniente potencial a tener en cuenta con un sistema de recompensas? A veces, si nos centramos demasiado en las recompensas, podemos perder de vista el valor intrínseco de nuestros objetivos. Es importante encontrar un equilibrio. De hecho, el equilibrio es clave. Me entusiasma implementar un sistema de recompensas y hacer que mi camino hacia el logro de mis objetivos sea más agradable. Eso es genial. Recompensarnos a lo largo del camino puede hacer que el proceso sea más divertido y satisfactorio. Brindemos por su éxito. Gracias. Brindemos por adoptar un sistema de recompensas y celebrar nuestros logros a lo largo del camino. Lección 12. Hacer pizza. Hola Anna, últimamente tengo ganas de pizza casera. ¿Qué ingredientes crees que deberíamos añadir? Hola John. De acuerdo, la pizza casera suena deliciosa. No olvides también el queso. Por supuesto, ¿deberíamos añadir también verduras? Absolutamente. ¿Qué tal unos pimientos y champiñones en rodajas? Añaden un gran sabor y textura. Eso suena perfecto. También podemos añadir algunas hojas frescas de albahaca para darle un toque de frescura. Gran idea. Y tal vez podamos espolvorear unas hojuelas de pimiento rojo para darle un toque picante. Eso me gusta. ¿Hacemos la masa de pizza desde cero o compramos masa prefabricada? Intentemos hacer la masa nosotros mismos. Será un proceso divertido y satisfactorio. Estoy preparado para el desafío. ¿Tenemos todos los ingredientes para la masa, como harina y levadura? Sí,
Lo tenemos. También necesitaremos agua tibia y una pizca de sal para completar la receta de la masa. Maravilloso. Una vez que la masa esté lista, podemos estirarla y darle forma de masa redonda para pizza. Y luego podemos untar una capa de salsa de tomate sobre la masa antes de añadir nuestros ingredientes. Perfecto. Después de eso, espolvorearemos una cantidad generosa de queso por encima y luego colocaremos las verduras. Ya suena delicioso. Finalmente, hornearemos la pizza en el horno hasta que la masa esté dorada y el queso derretido. Me muero por disfrutar de nuestra pizza casera. Va a ser una delicia deliciosa. Seguro que lo será. Empecemos a hacer la masa. Reuniré los ingredientes y ya puedes precalentar el horno. Parece un plan. Hagamos una pizza deliciosa que disfrutemos los dos. Absolutamente. Brindemos por una divertida y sabrosa aventura para hacer pizzas. Lección 13. Cuidado natural de la piel. Oye, ¿alguna vez has considerado usar productos naturales para el cuidado de la piel? He oído que pueden ser beneficiosos para nuestra piel. Hola John. Sí, llevo un tiempo usando productos naturales. Pueden ser más suaves para la piel y no contienen sustancias químicas nocivas. Eso es interesante. ¿Cuáles son algunos ejemplos de productos naturales para el cuidado de la piel que podemos incorporar a nuestra rutina? Hay muchas opciones. Podemos usar aceites naturales como el aceite de coco o el aceite de jojoba como humectantes y gel de aloe vera para calmar la piel. Parecen opciones simples pero efectivas. ¿Qué pasa con los limpiadores y exfoliantes? Podemos optar por limpiadores elaborados con ingredientes naturales como el aceite de árbol de té o el extracto de manzanilla. Para la exfoliación, un exfoliante casero con azúcar o café molido funciona bien. Ya veo. ¿Hay remedios naturales para problemas específicos de la piel, como el acné o la sequedad? Definitivamente. El aceite de árbol de té tiene propiedades antibacterianas que pueden ayudar con el acné, mientras que la miel y el aguacate son excelentes para hidratar la piel seca. Los tendré en cuenta. ¿Se puede acceder fácilmente a los productos naturales para el cuidado de la piel? Sí, muchas marcas ofrecen opciones naturales y orgánicas, y también podemos hacer nuestros propios productos de bricolaje con ingredientes de nuestra cocina. Eso es práctico. ¿Hay alguna precaución que debamos tomar al usar productos naturales para el cuidado de la piel? Siempre es una buena idea probar con parches los nuevos productos para comprobar si hay alguna reacción alérgica. Además, ten en cuenta las fechas de caducidad de los productos caseros. Es bueno saberlo. ¿Hay algún beneficio específico que hayas notado desde que cambiaste al cuidado natural de la piel? Personalmente, he notado que mi piel se siente más sana y equilibrada. Los productos naturales pueden ayudar a mejorar el aspecto general y la textura de la piel. Estos son excelentes incentivos para probar el cuidado natural de la piel. Definitivamente exploraré esta opción más a fondo. Eso es maravilloso. Cuidar nuestra piel con productos naturales es un enfoque nutritivo y consciente. Por una piel sana. Gracias. Brindemos por adoptar el cuidado natural de la piel y cosechar los beneficios para nuestra piel.
Lección 14. Explorando colores vibrantes. Hola Anna, últimamente he estado de muy buen humor. Me gustan los colores vibrantes, así que buscaré algo colorido. ¿Alguna sugerencia? Hola John. Suena emocionante. Si quieres incorporar colores vibrantes a tu guardarropa, puedes intentar agregar prendas llamativas como una blusa brillante o una bufanda colorida. Es una idea genial. Definitivamente buscaré algunas piezas llamativas para realzar mis atuendos. ¿Qué pasa con los accesorios? Los accesorios son una forma fantástica de añadir toques de color. Puedes probar aretes coloridos, un reloj atrevido o incluso un cinturón vibrante para darle vida a tu look. Me gusta la idea de usar accesorios para hacer una declaración. ¿Hay algún color específico que te parezca particularmente vibrante? Depende de las preferencias personales, pero los colores como el rojo, el amarillo, el azul real y el verde esmeralda a menudo se consideran vibrantes y llamativos. Son unos colores llamativos. Los tendré en cuenta al comprar. ¿Qué pasa con la decoración del hogar? ¿Alguna sugerencia para añadir colores vibrantes a mi sala de estar? Absolutamente. Puedes incorporar colores vibrantes a través de almohadas, alfombras o incluso obras de arte. Considera agregar una pared o pintura decorativa colorida para crear un punto focal en la habitación. Es una excelente manera de llevar energía a mi espacio vital. Exploraré diferentes opciones para agregar colores vibrantes a mi hogar. ¿Alguna otra idea? Si te gusta la jardinería, plantar flores coloridas o agregar macetas vibrantes puede aportar una explosión de color a tu espacio exterior. Es una sugerencia fantástica. Trabajaré en crear un jardín colorido para disfrutar. Los colores vibrantes realmente pueden mejorar el estado de ánimo. Gracias. Lección 15. Compras en línea. Hola Anna, ¿alguna vez has probado a comprar por internet? He oído que puede ser un poco más barato en línea. Es bueno saberlo. ¿Qué hay de ti? Hola John. Sí, he hecho bastantes compras en línea. Es práctico y ofrece una gama más amplia de opciones. Además, a menudo puedes encontrar mejores ofertas y descuentos. Es genial escuchar eso. ¿Hay sitios web o plataformas específicos que recomiendes para comprar en línea? Hay muchos mercados en línea populares como Amazon y eBay que ofrecen una amplia variedad de productos. Además, muchas marcas tienen sus propias tiendas en línea con ofertas exclusivas. Los comprobaré. ¿Hay alguna precaución que debamos tomar al comprar en línea? Absolutamente. Es importante comprar en sitios web acreditados para garantizar la seguridad de las transacciones y proteger su información personal. Leer las opiniones de los clientes también puede ayudar a evaluar la calidad de los productos. Es un buen consejo. ¿Qué hay de las devoluciones y los cambios? ¿Son fáciles de procesar al comprar en línea? Las devoluciones y los cambios varían según la política del sitio web o de la tienda. Es esencial revisar su política de devoluciones antes de realizar una compra para comprender el proceso. Lo tendré en cuenta. ¿Hay algún consejo para encontrar las mejores ofertas y descuentos en línea? Definitivamente.
Suscribirse a los boletines informativos o seguir a las marcas en las redes sociales puede darle acceso a promociones exclusivas y códigos de cupones. Las compras comparativas también pueden ayudarte a encontrar el mejor precio. Eso es útil. Me aseguraré de utilizar esas estrategias. ¿Hay algo más que deba saber sobre las compras en línea? Siempre es una buena idea comprobar los detalles del producto, como las tablas de tallas y las especificaciones, para asegurarte de que obtienes lo que esperas. Además, ten en cuenta las tarifas de envío y los tiempos de entrega. Me aseguraré de prestar atención a esos detalles. Gracias por compartir tus ideas y consejos sobre las compras en línea. Lección 16. Comunicación efectiva en el lugar de trabajo. Hola Anna, quería hablar contigo sobre cómo mejorar nuestras habilidades de comunicación en el trabajo. Es importante tener una buena relación con nuestros colegas y superiores. ¿Alguna sugerencia? Hola John. Por supuesto, la comunicación eficaz es crucial para un entorno de trabajo productivo. Un consejo es estar preparado antes de cualquier debate o reunión importante. Ese es un punto muy bueno. Estar preparados nos ayuda a articular nuestros pensamientos con claridad. ¿Qué hay de la escucha activa? ¿Cómo podemos mejorar eso? La escucha activa implica prestar toda nuestra atención al orador y responder de manera adecuada. Podemos practicar manteniendo el contacto visual, haciendo las preguntas pertinentes y resumiendo lo que hemos escuchado. Lo tendré en cuenta. ¿Qué hay de la comunicación no verbal? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestro lenguaje corporal sea positivo y atractivo? Las señales no verbales, como las expresiones faciales y la postura, pueden transmitir mucho. Es importante mantener una postura abierta y accesible, y prestar atención a nuestras expresiones faciales para mostrar interés y atención. Eso tiene sentido. Me esforzaré por ser más consciente de mi comunicación no verbal. ¿Qué hay de la comunicación escrita? ¿Algún consejo para enviar correos electrónicos o mensajes eficaces? La escritura clara y concisa es esencial. Estructurar nuestros correos electrónicos con una introducción, un cuerpo y una conclusión adecuados puede ayudar a transmitir nuestro mensaje de manera efectiva. También es importante corregir los errores gramaticales y ortográficos. Prestaré más atención a la estructura y claridad de mi comunicación escrita. ¿Hay algún desafío al que nos podamos enfrentar en la comunicación en el lugar de trabajo? Los malentendidos pueden ocurrir debido a diferentes estilos de comunicación y antecedentes culturales. Es importante ser paciente, pedir aclaraciones cuando sea necesario y estar abierto a diferentes perspectivas. Lo tendré en cuenta. La comunicación eficaz es un proceso de aprendizaje continuo. Gracias por compartir estas valiosas ideas. Lección 17. Explorando Tailandia. Hola Anna, he oído cosas geniales sobre Tailandia. ¿Qué tiempo hace allí? Tengo curiosidad por saberlo. Hola John. Tailandia tiene un clima tropical, por lo que generalmente es cálido y húmedo durante todo el año. Sin embargo, hay variaciones según la región y la época del año en que se visite. Eso es interesante. ¿Hay estaciones específicas en Tailandia o es casi la misma durante todo el año? Tailandia tiene 3 estaciones principales: la estación cálida, la estación lluviosa y la estación fría. La estación cálida es de marzo a mayo, la estación lluviosa es de junio a octubre y la estación fría es de noviembre a febrero.
Es bueno conocer las diferentes estaciones. ¿Qué puedo esperar durante la temporada de calor en términos de temperatura y condiciones climáticas? Durante la estación cálida, las temperaturas pueden alcanzar alrededor de 35 a 40 grados Celsius, 95 a 104 grados Fahrenheit. Por lo general, hace sol con tormentas eléctricas ocasionales o chubascos breves. Eso suena muy sexy. ¿Qué hay de la temporada de lluvias? ¿Llueve constantemente a lo largo del día? En la temporada de lluvias, puede esperar lluvias frecuentes, a menudo por la tarde o por la noche. Es una buena idea llevar un paraguas o un impermeable. A pesar de la lluvia, todavía hay muchos días soleados. Me aseguraré de empacar en consecuencia si visito durante la temporada de lluvias. ¿Qué pasa con la estación fría? ¿Hace mucho más frío en comparación con las otras estaciones? Sí, la estación fría trae temperaturas más suaves que oscilan entre 20 y 30 grados Celsius, 68 a 86 grados Fahrenheit. Por lo general, es soleada y menos húmeda, lo que la convierte en una época popular para los turistas. Parece un momento agradable para explorar Tailandia. ¿Hay alguna región o ciudad específica que recomiende visitar? Bangkok, la capital, ofrece una vibrante mezcla de cultura, comida y atracciones. Chiang Mai, en el norte, es conocida por sus templos y hermosos paisajes. Phuket y Krabi, en el sur, ofrecen impresionantes playas e islas. Esos lugares suenan increíbles. Definitivamente consideraré visitarlos. Gracias por compartir información sobre el clima y las atracciones de Tailandia. Lección 18. Lo esencial para viajar. Hola Anna, necesito algunos consejos para viajar. ¿Puedo llevar líquidos u objetos afilados en mi equipaje de mano? Hola John. Cuando se trata de líquidos, puedes llevar pequeños recipientes de líquidos, geles y aerosoles en tu equipaje de mano. Sin embargo, cada recipiente no debe superar los 100 mililitros, 3,4 onzas, y todos los recipientes deben caber en una bolsa de plástico transparente que se pueda volver a cerrar. Es bueno saberlo. ¿Qué pasa con los objetos afilados como tijeras o navajas de bolsillo? Por lo general, se permiten objetos afilados como tijeras con hojas de menos de 6 centímetros, 2,36 pulgadas, y navajas de bolsillo con hojas de menos de 6 centímetros, 2,36 pulgadas, en el equipaje facturado, pero no en el equipaje de mano. Es importante consultar las directrices específicas de la aerolínea. Me aseguraré de llevar objetos afilados en mi equipaje facturado para evitar cualquier problema. ¿Puedo obtener mi tarjeta de embarque por internet o tengo que recogerla en el mostrador de facturación? Muchas aerolíneas ofrecen servicios de facturación en línea donde puede obtener su tarjeta de embarque electrónicamente. Puedes imprimirla en casa o usar una tarjeta de embarque móvil en tu smartphone. Es práctico y ahorra tiempo en el aeropuerto. Eso es genial. Prefiero la comodidad del registro en línea. ¿Hay alguna restricción en cuanto al tamaño y el peso del equipaje de mano? Las compañías aéreas tienen normas específicas sobre el tamaño y el peso del equipaje de mano. Por lo general, se recomienda consultar el sitio web de la aerolínea para obtener la información más precisa. Como norma general, el equipaje de mano debe caber en el compartimento superior o debajo del asiento de delante. Me aseguraré de comprobar las directrices de la aerolínea para evitar cualquier problema con mi equipaje de mano. ¿Qué pasa con los artículos prohibidos? ¿Hay algún artículo común que no deba empacar?
Sí, hay ciertos artículos que no están permitidos ni en el equipaje de mano ni en el equipaje facturado. Estos incluyen materiales inflamables, explosivos, armas de fuego y ciertos productos químicos. Es importante revisar la lista de artículos prohibidos proporcionada por la aerolínea o las autoridades pertinentes. Definitivamente revisaré la lista de artículos prohibidos para asegurarme de no empacar nada que no esté permitido. Gracias por tu ayuda. Lección 19. Hacer que sea procesable. Hola Anna, he estado pensando en establecer metas, pero a veces me resulta abrumador. ¿Algún consejo para hacerlo más práctico y menos subjetivo? Hola John. Por supuesto, establecer objetivos factibles es importante para progresar. Una forma es dividir tus objetivos en tareas más pequeñas y medibles. De esta manera, puedes hacer un seguimiento de tu progreso de manera más efectiva. Eso tiene sentido. Entonces, en lugar de tener una meta vaga como estar más saludable, ¿debo concentrarme en acciones específicas? Exactamente. En lugar de un objetivo amplio, puedes establecer acciones específicas como hacer ejercicio 3 veces por semana o comer una comida balanceada todos los días. De esta manera, tienes pasos claros que debes seguir. De esa manera, se vuelve más tangible y más fácil de rastrear. ¿Qué pasa con el aspecto subjetivo del establecimiento de objetivos? ¿Cómo puedo hacerlo menos subjetivo? Un buen enfoque es hacer que tus objetivos sean más objetivos adjuntando números o criterios específicos. Por ejemplo, en lugar de decir mejorar mis habilidades de comunicación, puedes establecer el objetivo de hacer una presentación sin notas. Es una idea genial. Al agregar criterios específicos, puedo medir mi progreso y saber cuándo he alcanzado la meta. ¿Hay alguna otra estrategia para hacer que las metas sean más factibles? Otra estrategia es establecer plazos para tus objetivos. Los plazos crean un sentido de urgencia y te ayudan a mantenerte motivado. Dividir tus objetivos en plazos más pequeños también puede hacer que sean más manejables. Fijar plazos parece efectivo. Añade un sentido de responsabilidad y ayuda a mantener la concentración. Definitivamente incorporaré eso en mi proceso de establecimiento de objetivos. Gracias. De nada. Recuerda que es importante revisar y ajustar tus objetivos con regularidad según sea necesario. La flexibilidad es clave para lograr el éxito. Por supuesto, ser flexible permite la adaptación a lo largo del camino. Estamos aquí para establecer objetivos factibles y avanzar hacia nuestras aspiraciones. Lección 20. Estrategias de adaptación. Hola Anna, he estado pensando en nuestras estrategias comerciales. ¿Deberíamos adaptarlas teniendo en cuenta que es un mercado en crecimiento? Hola John. Por supuesto, en un mercado dinámico y en crecimiento, es crucial adaptar nuestras estrategias para seguir siendo competitivos. Necesitamos evaluar y ajustar continuamente nuestro enfoque. Eso es cierto. Entonces, ¿cómo podemos determinar si nuestras estrategias actuales siguen siendo eficaces? Una forma es analizar las tendencias del mercado y los comentarios de los clientes. Al monitorear el mercado y escuchar a nuestros clientes, podemos identificar las áreas en las que nuestras estrategias pueden necesitar ajustes. Eso tiene sentido. Es importante mantenerse en sintonía con el mercado y entender las necesidades cambiantes de nuestros clientes. ¿Cuáles son algunos de los indicadores que indican la necesidad de adaptar la estrategia? La disminución de las ventas, el aumento de la competencia o los cambios en las preferencias de los clientes son posibles indicadores.
Estas señales sugieren que nuestras estrategias actuales podrían no ser tan eficaces como antes. Estoy de acuerdo, tenemos que ser proactivos y responder a estos indicadores. Entonces, una vez que identifiquemos la necesidad de adaptación, ¿qué medidas debemos tomar? En primer lugar, debemos realizar un análisis exhaustivo de nuestras estrategias actuales y sus resultados. Luego, podemos identificar las áreas de mejora y desarrollar nuevos enfoques para abordar la dinámica cambiante del mercado. Eso suena como un enfoque integral. Deberíamos adoptar un enfoque basado en los datos para entender qué funciona y qué no. ¿La adaptación de las estrategias implica algún riesgo? Sí, existen riesgos, como la posible interrupción y la necesidad de recursos adicionales. Sin embargo, los riesgos de no adaptarse y quedarse atrás en un mercado en crecimiento pueden ser aún mayores. Es un punto válido. Los riesgos del estancamiento superan los riesgos de la adaptación. Aprovechemos la oportunidad de evolucionar y crecer. Gracias por tus ideas. Lección 21. Terapia de compras. Compra de ropa. Hola Anna, ¿has hecho tus compras? Sí, he comprado algo de ropa. Hola John. Es genial. Comprar ropa puede ser divertido. ¿Qué obtuviste? Compré unos vaqueros elegantes y un par de camisetas modernas. Quería actualizar mi armario. Buenas elecciones. Siempre es bueno tener prendas versátiles, como jeans y camisetas, que se puedan mezclar y combinar fácilmente. Absolutamente. Quería algo cómodo pero a la moda. ¿Has comprado algo interesante? Sí, he encontrado un precioso vestido para una ocasión especial y un suéter cómodo para los próximos meses más fríos. Eso suena maravilloso. Siempre es bueno tener una combinación de prendas elegantes y casuales en tu armario. Definitivamente. La variedad es clave, por lo que estás preparado para diferentes ocasiones y condiciones climáticas. Estoy de acuerdo además, es importante tener ropa que te haga sentir segura y cómoda. Absolutamente. Cuando te sientes bien con lo que llevas puesto, aumenta tu autoestima y tu estado de ánimo en general. Eso es tan cierto. Es increíble cómo la ropa puede afectar nuestras emociones y la forma en que nos presentamos ante el mundo. De hecho, la moda es una forma de autoexpresión. Nos permite mostrar nuestra personalidad y estilo. Definitivamente. Y con el cambio de estación, es un buen momento para explorar nuevas tendencias de moda y experimentar con diferentes estilos. Absolutamente. Es emocionante ver las nuevas colecciones y encontrar piezas que se adapten a tu estilo personal. No podría estar más de acuerdo. Es como descubrir un nuevo lado de ti mismo a través de las elecciones de moda. Esa es la belleza de la moda. Está en constante evolución y nos permite reinventarnos continuamente. Y no se trata solo de la ropa en sí misma. También se trata de la experiencia de comprar y descubrir joyas ocultas. Tienes razón. Encontrar el artículo perfecto o encontrar una buena oferta puede ser muy emocionante. Sin duda, aumenta la emoción de las compras. Es como embarcarse en una búsqueda del tesoro.
Absolutamente. Entonces, ¿estás satisfecho con sus compras recientes? ¿Encontraste todo lo que buscabas? Sí, estoy satisfecho con mis compras. Se ajustan bien y se alinean con mi estilo personal. Fue un viaje de compras exitoso. Es fantástico escuchar eso. Disfruta vistiendo tu ropa nueva y luce tu armario actualizado. Gracias. Agradezco tus amables palabras. Estamos aquí para sentirnos elegantes y seguros en nuestras elecciones de moda. Lección 22. Espacios serenos. Cómo crear un hogar ordenado. Hola Anna, tengo una idea. Es una gran idea. Un hogar ordenado puede traer mucha paz y armonía. Hola John. No podría estar más de acuerdo. Cuando nuestro entorno está organizado y ordenado, tiene un impacto positivo en nuestro bienestar. Definitivamente. Es increíble cómo un espacio limpio y ordenado puede contribuir a una sensación de calma y claridad. Absolutamente. Nos permite concentrarnos mejor, reduce el estrés y crea un ambiente más acogedor. Eso es tan cierto. Me he dado cuenta de que cuando mi espacio está ordenado, me siento más motivado y productivo. Es increíble cómo nuestro entorno externo influye en nuestro estado interno. Un hogar ordenado promueve una mente tranquila. De hecho, entonces, ¿tiene algún consejo sobre cómo mantener un espacio habitable ordenado? Por supuesto. Un consejo es designar lugares específicos para diferentes artículos, para que todo tenga su propio hogar. Es un excelente punto de partida. Tener un lugar designado para cada objeto hace que sea más fácil encontrarlos y guardarlos. Exactamente. Elimina la necesidad de buscar cosas y evita que se acumule el desorden. Veo el valor de eso. ¿Qué pasa con la organización de los espacios de almacenamiento, como armarios y gabinetes? Buena pregunta. Una forma eficaz es agrupar artículos similares y usar contenedores o etiquetas para mantener las cosas organizadas. Eso tiene sentido. La categorización de los artículos y el uso de soluciones de almacenamiento pueden maximizar el espacio y hacer que las cosas sean fácilmente accesibles. Absolutamente. Es importante aprovechar al máximo las áreas de almacenamiento y asegurarse de que todo tenga un lugar. Lo tendré en cuenta. ¿Qué hay de las rutinas de limpieza? ¿Algún consejo para mantener una casa limpia? Las rutinas de limpieza regulares pueden marcar una gran diferencia. Dividir las tareas en partes manejables y programarlas ayuda a mantener la limpieza. Es un enfoque práctico. Al distribuir las tareas de limpieza, resulta menos abrumador y más manejable. Exactamente. La coherencia es clave. Reservar horarios específicos para la limpieza asegura que se convierta en un hábito en lugar de en una tarea abrumadora. Estoy de acuerdo, es más fácil mantener una casa ordenada cuando la limpieza se convierte en una parte habitual de nuestra rutina. Absolutamente. E involucrar a toda la familia en el proceso de limpieza puede hacerlo más eficiente y agradable. Es una idea genial. Compartir las responsabilidades y hacer que sea un esfuerzo de equipo fomenta un sentido de propiedad y logro compartidos. Definitivamente.
Además, es una gran oportunidad para pasar tiempo de calidad juntos mientras cuidan el hogar. Me gusta la idea de convertir la limpieza en una actividad de unión. Añade un aspecto positivo al proceso. Me alegra que pienses así. Un hogar limpio y organizado no solo nos beneficia individualmente, sino que también crea un espacio acogedor para los huéspedes. De hecho, da una impresión positiva y hace que los demás se sientan cómodos y a gusto. Lección 23. Aprendizaje permanente. Exploración de cursos. Hola Anna, ¿has tomado algún curso recientemente? Tengo la intención de inscribirme pronto. Hola John. Es fantástico. El aprendizaje continuo siempre es una gran idea. ¿Qué tipo de cursos está considerando? Estoy pensando en inscribirme en un curso de fotografía. Siempre me ha interesado capturar momentos a través de la lente. Eso suena maravilloso. La fotografía es una forma fantástica de expresar la creatividad y explorar el mundo que nos rodea. Absolutamente. Además, aprender las técnicas y la composición adecuadas puede llevar mis habilidades fotográficas al siguiente nivel. Definitivamente. Es emocionante mejorar tus habilidades y aprender de instructores o profesionales con experiencia en el campo. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿has tomado algún curso últimamente? Sí, acabo de terminar un curso de idiomas. Quería mejorar mis habilidades de conversación en un idioma extranjero. Eso es impresionante. Aprender un nuevo idioma abre las puertas a diferentes culturas y amplía nuestros horizontes. De hecho, es una experiencia gratificante y permite una mejor comunicación con personas de diversos orígenes. Me lo puedo imaginar. Los conocimientos lingüísticos son valiosos tanto en el ámbito personal como profesional. Absolutamente. Ayuda a crear conexiones, fomenta la comprensión e incluso puede generar nuevas oportunidades. Eso es tan cierto. Entonces, al elegir un curso, ¿qué factores tiene en cuenta? Un factor importante es alinear el curso con sus intereses y objetivos. Es fundamental que te apasione lo que estás aprendiendo. Estoy de acuerdo, tener un interés genuino en el tema impulsa la motivación y hace que la experiencia de aprendizaje sea más agradable. Exactamente. Además, tener en cuenta la estructura, la duración y la flexibilidad del curso es crucial para adaptarlo a su horario. Eso tiene sentido. Es importante encontrar un curso que se adapte a tu estilo de vida y te permita gestionar el tiempo de forma eficaz. Absolutamente. Y también es importante investigar la reputación y la credibilidad del proveedor o institución del curso. Veo el valor de eso. Garantizar que el curso sea impartido por instructores cualificados mejora la experiencia de aprendizaje. Definitivamente. Quiere aprender de expertos que puedan proporcionarle información y orientación valiosas. Tendré en cuenta esos factores a la hora de seleccionar un curso. Es importante tomar una decisión informada. Absolutamente. Y recuerda, el aprendizaje es un viaje que dura toda la vida. No se limita a la educación formal, sino que se extiende a diversas experiencias.
Tienes razón. El aprendizaje puede ocurrir de diferentes maneras, desde cursos hasta talleres, libros e incluso interacciones cotidianas. Lección 24. Wanderlust Adventures. Consejos para un viaje por carretera exitoso. Hola Anna, estoy planeando un viaje por carretera pronto. ¿Algún consejo para un viaje exitoso? Hola John. Suena emocionante. Los viajes por carretera pueden ser muy divertidos. Un consejo es planificar la ruta y las paradas con antelación. Buen punto. Planificar el viaje y saber dónde parar para descansar, comer y visitar las atracciones es esencial. Absolutamente. Ayuda a garantizar una experiencia de viaje agradable y sin sorpresas de última hora. Tomaré nota de eso. ¿Qué pasa con lo esencial para empacar? ¿Alguna sugerencia sobre qué llevar? Definitivamente. Empaque lo esencial como refrigerios, agua, un botiquín de primeros auxilios y suministros de emergencia. Además, no olvides una buena lista de reproducción. Eso es importante, mantenerse hidratado y tener a mano algunos refrigerios puede hacer que el viaje sea más cómodo y práctico. Absolutamente. Y una lista de reproducción bien seleccionada se suma al ambiente del viaje por carretera y mantiene el ánimo alto. Estoy de acuerdo, la música crea el ambiente y crea momentos memorables a lo largo del camino. ¿Algún otro consejo para un viaje por carretera exitoso? Otro consejo es tener un conocimiento básico de las normas y reglamentos de tráfico locales de los lugares por los que conducirás. Es un buen argumento. Familiarizarse con las normas garantiza un viaje seguro y sin complicaciones. Definitivamente. También es útil tener un plan de respaldo en caso de circunstancias imprevistas, como cierres de carreteras o desvíos. Veo el valor de eso. Estar preparado para cambios inesperados en la ruta puede ahorrar tiempo y minimizar el estrés. Absolutamente. Además, ten algo de efectivo a mano para los peajes, el estacionamiento o cualquier otra situación en la que no se acepten pagos con tarjeta. Es un consejo práctico. Tener efectivo como respaldo evita cualquier inconveniente durante el viaje. Precisamente. Por último, no olvides disfrutar del viaje en sí. Tómate descansos, admira el paisaje y crea recuerdos imborrables. No podría estar más de acuerdo. No se trata solo de llegar al destino, sino también de saborear los momentos a lo largo del camino. Exactamente. Los viajes por carretera ofrecen una sensación única de libertad y aventura. Disfrute de la experiencia al máximo. Tendré en cuenta todos estos consejos. Gracias por compartir tu sabiduría. Estoy emocionada por mi próximo viaje por carretera. Lección 25. Aspectos esenciales de la aventura. Empacar para un viaje. Hola Anna, me estoy preparando para nuestro próximo viaje. ¿Deberíamos incluir un botiquín de primeros auxilios? Hola John. Absolutamente. Siempre es aconsejable tener a mano un botiquín de primeros auxilios para cualquier situación inesperada. Eso tiene sentido. La seguridad debe ser una prioridad. Me encargaré de eso y me aseguraré de que esté bien surtido. Genial. Además del botiquín de primeros auxilios, ¿qué otras cosas debemos empacar para nuestra aventura?
Debemos tener en cuenta las condiciones climáticas y empacar en consecuencia. La ropa en capas siempre es una buena idea. Definitivamente. El uso de capas nos permite adaptarnos a los cambios de temperatura y garantiza que nos mantengamos cómodos durante todo el viaje. Correcto. Y no olvide lo esencial, como los artículos de tocador, el protector solar y el repelente de insectos, para las actividades al aire libre. Buen punto. Proteger nuestra piel del sol y de los insectos es crucial para una experiencia agradable. Absolutamente. Además, debemos empacar calzado versátil y cómodo para las diferentes actividades que podamos realizar. Absolutamente. Tener el calzado adecuado garantiza que podamos explorar y disfrutar de aventuras al aire libre sin molestias. Estoy de acuerdo y también es una buena idea llevar una botella de agua reutilizable para mantenernos hidratados durante el viaje. Definitivamente. Mantenerse hidratado es esencial, y tener una botella reutilizable ayuda a reducir los residuos a lo largo del camino. Eso es cierto. Y no olvidemos los documentos necesarios, como la identificación, el seguro de viaje y las copias de la información importante. Absolutamente. Mantener nuestros documentos organizados y accesibles garantiza una experiencia de viaje fluida. Correcto. También deberíamos empacar algunos bocadillos y entretenimiento para el viaje, como libros o juegos portátiles. Buena idea. Tener bocadillos y entretenimiento a mano nos mantiene llenos de energía y entretenidos durante largos periodos. Exactamente. Y, por último, no olvidemos una cámara para capturar todos los hermosos momentos y paisajes. Oh, absolutamente. Una cámara nos ayuda a preservar los recuerdos y a compartir nuestras experiencias con los demás. Me alegro de que estemos en la misma página. Con todos estos elementos esenciales, nuestro viaje será agradable y seguro.